casa. Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda su profesora Jessica Colmenares López del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de nuestra querida institución 5149 San Juan Bautista. En este día especial me siento muy contenta, muy feliz de poder reencontrarme nuevamente con ustedes para seguir desarrollando juntos una nueva experiencia de aprendizaje, un nuevo tema que tiene que ver con el tema de la discriminación. El día de hoy vamos a deliberar sobre la discriminación en nuestro país. Con mucho cariño, esta sesión de aprendizaje para los estudiantes de tercero de secundaria. El tema de la discriminación es un tema que nosotros estamos abordando desde la semana anterior, ya que estamos en una experiencia de aprendizaje que lleva como título Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa, que es lo que nosotros queremos alcanzar. Ciudadanos, jóvenes, adolescentes, que observen que el tema de la discriminación es un tema muy negativo, es un flagelo que día a día tenemos que luchar por combatir, siempre con una mirada crítica y asumiendo una posición también al mismo tiempo de rechazo a este tema tan negativo en nuestra sociedad. Pero, jóvenes, es muy importante que para poder lograr todo esto, esta construcción de un país libre de discriminación, y nosotros poder deliberar, poder argumentar, poder fundamentar, asumir una posición, es muy importante que observemos las competencias, ya que nosotros, mediante las sesiones de aprendizaje, lo que nosotros pretendemos es lograr en ustedes estas importantes competencias. La primera, la construcción de una identidad peruana firme. La segunda, la convivencia y la participación democrática de todos los ciudadanos del Perú, siempre jóvenes, buscando no el bien personal, no el bien privado, sino el bien de todos, el bien común para toda la sociedad peruana. Ello va a ser posible en la medida que nosotros como peruanos, como ciudadanos responsables, pongamos en práctica estos acuerdos. La limpieza y el orden antes de iniciar nuestro trabajo. Puntualidad al momento de ingresar a clase, estimados estudiantes. Algunos me están ingresando tarde, ya no puedo ver la interacción correcta, no podemos ver los puntos de vista importantes que ustedes tienen. Observemos, aprendemos a realizar lecturas comprensivas, escuchemos atentamente, los materiales hay que leerlos, hay que observarlos, para luego, jóvenes, argumentar, para luego criticar si es posible, asumir una posición. Participemos siempre activamente en la clase. La clase lo hacemos juntos. Ustedes son una pieza fundamental en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Son la razón de ser, estimados estudiantes. Siempre con un lenguaje respetuoso, un lenguaje apropiado en todo momento. No solamente cuando nosotros trabajamos en clase, sino jóvenes estudiantes, al momento que nos relacionamos con las personas que nosotros de repente frecuentamos o con las que convivimos. No hay nada más agradable, como siempre les digo, entablar una conversación con jóvenes, con señoritas que saben manejar un lenguaje apropiado, un lenguaje respetuoso. Y por último, el punto 6, que habla sobre la entrega puntual de las evidencias el día de hoy, viernes. Si hay algún inconveniente, alguna duda, algún percance, les pido por favor que me den a conocer. Yo tomaré o llegaremos juntos a algún acuerdo importante para poder esperar esas evidencias. Vamos a la parte más importante del tema, estimados estudiantes. El día de hoy nosotros queremos lograr que ustedes puedan deliberar sobre la discriminación en nuestro país. Como ya les he dicho, el tema de la discriminación es un flagelo que desune cada día al pueblo peruano. Cuando alguien discrimina, no solamente causa un hondo dolor, una honda pena a la víctima, a quien recibe esos actos de discriminación, sino también la misma persona que fomenta la discriminación se está haciendo mucho daño ella misma. Y asumiremos una posición al respecto de este tema. Después, jóvenes, de ver el propósito de nuestro tema, vamos a la parte
del trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Antes vamos a analizar lo que haremos en esta actividad luego del análisis que estamos realizando desde la semana pasada sobre la problemática de la discriminación. Vamos a sustentar nuestra posición sobre este tema negativo de la discriminación en nuestro país. Vamos a exponer, vamos a defender una posición, vamos a entablar de repente un diálogo asertivo, empático en el momento que vamos a interactuar, siempre tratando de construir conclusiones comunes sobre este asunto público que es la discriminación en el Perú. Muy bien, estimados estudiantes, no más discriminación en nuestro país. Nuestras leyes deben sancionar drásticamente todo tipo de discriminación. Así lo manda la ley, estimados estudiantes, en el artículo 2 de nuestra Constitución Política. La discriminación tenemos que tratar de erradicar en nuestro país. Bien, estimados estudiantes, ahora les pido que me puedan acompañar para ver juntos los resultados. Miren, qué interesante. Se realizó una encuesta en el año 2017 que llevó como título Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. Muy bien. Esta encuesta fue diseñada por el Ministerio de Cultura de nuestro país y se realizó en el año 2017 con un margen de error de 1.6%. La aplicación duró 45 minutos y se realizó en 3 idiomas, tanto en español, en quechua y también en aymara, a un total de 3.781 personas entre 18 y 70 años. Miren qué es lo que más nos llama la atención. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojaron en esta encuesta? El 53% de las personas considera que los peruanos somos racistas o muy racistas, pero el 8% considera o se considera que él es racista, o sea, 8% se considera a sí mismo que es racista. Más de la mitad de peruanos se ha sentido en algún momento de su vida discriminado o discriminada. ¿Por qué? Porque ha observado un trato diferenciado entre un peruano y otro peruano. Y las bromas, que ya les he dicho que la discriminación a veces no se dicen directamente, pero se esconde detrás de un chiste, detrás de una broma. Y los lugares donde se ha podido la gente percibir los tipos de discriminación, lugares públicos, hospitales, postas médicas, comisarías y hasta municipalidades. Qué mal, jóvenes estudiantes. Los lugares que nosotros de repente como peruanos frecuentamos casi siempre, que sean focos de discriminación. Sigamos analizando los resultados de esta importante encuesta. En cuanto a los motivos por los cuales fueron discriminados, miren, jóvenes estudiantes, por la forma de hablar, por la vestimenta, por los rasgos físicos y por el color de la piel. El 59% ha percibido que la población, sobre todo quechua y aymara, es discriminada o muy discriminada. Las principales causas: color de piel, lugar de procedencia, forma de hablar, por su vestimenta, por su idioma, por su lengua, mientras que el 59% percibe que la población afroperuana también ha sido discriminada o muy discriminada por el color de piel, jóvenes, por sus costumbres, por los rasgos faciales o físicos, o de repente por la delincuencia, como a veces sucede, ¿no? El 57% percibe que la población nativa, indígena, nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos autóctonos de la Amazonía, ha sido discriminada, muy discriminada. Estimados estudiantes, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer por nuestra sociedad. No podemos permitir que este flagelo nos divida, estimados estudiantes. Nosotros siempre nos sentimos orgullosos por la gran diversidad cultural, por la diversidad de etnias, por la diversidad de lenguas. Pero ¿qué estamos haciendo, estimados estudiantes? Discriminando, entonces no se entiende. Es algo contraproducente ver estos resultados. Diversidad cultural, el 34% conoce bien o regular el término de diversidad cultural. O sea, saben que es diversidad cultural. Y saben que tiene relación con las etnias, con la cultura, con la danza, con las fiestas patronales. O sea, no es que desconozcan el tema, ¿no? Y la población nativa o indígena de la Amazonía considera la medicina tradicional o ancestral como expresión de su diversidad cultural.
Muy bien, estimados estudiantes. Luego de haber percibido, de haber de repente acompañado a ustedes al entendimiento de estos resultados, vamos a realizar la actividad número 1. Acompáñenme, por favor. Bien, estimados estudiantes. En esta actividad número 1 vamos a contestar la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. Les pido que por favor cuando contesten lo hagamos de una manera argumentativa. Yo estoy devolviendo aquellos trabajitos que me contestan sí, no, tal vez. Esas preguntas no puedo yo aceptar porque no se puede evidenciar ahí lo que yo quiero ver, su punto de vista, lo que ustedes piensan. Jóvenes, entonces vamos a contestar estas 3 preguntitas. ¿Cuáles son los 3 resultados de esta encuesta que más te llamaron la atención? ¿Cuál es el resultado que más se relaciona con la realidad de tu distrito? ¿Por qué existirán problemas de discriminación étnico y racial y de diversidad cultural del lugar donde nosotros vivimos? Estimados estudiantes, vamos a dar una mirada a nuestros derechos. Pero antes quiero comunicarles que el tema de los derechos, especialmente lo que tiene que ver discriminación, se ha venido dando a lo largo de la historia o se ha ido adquiriendo a lo largo de la historia una serie de derechos, los cuales son reconocidos en diferentes documentos, ya sea de nivel nacional o internacional. A nivel internacional, nosotros tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año de 1948, que en el artículo 7 nos habla de la igualdad ante la ley, sin distinción alguna, jóvenes estudiantes. Lo mismo el documento perteneciente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en el artículo 20, 24 y 26. De igual manera tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en el artículo 1, obligación de respetar los derechos. Lo mismo en el artículo 2, los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser discriminados bajo ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos. Y nosotros, jóvenes como peruanos, tenemos la Constitución Política de 1993 en su título 1 que habla sobre la persona y la sociedad. Tenemos los derechos fundamentales de la persona. Tanto en el artículo 2, inciso 2, nos habla casualmente de ello. Quiere decir, jóvenes estudiantes, que en tema de documentación, en tema de leyes de derecho, ya está, como hablábamos la clase anterior. Lo que nos está faltando es la promoción de la práctica y del respeto a estas normativas que ya están vigentes, a estos derechos, jóvenes estudiantes. A continuación vamos a responder la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. ¿Cuál de los artículos de los documentos que estamos nosotros analizando a nivel nacional e internacional te parece más completo? Si relacionamos los resultados de la encuesta nacional con los derechos que hemos conocido, consideraremos que en el Perú se respetan los derechos. ¿Por qué? Y en la C, que es la parte que más me interesa, si estuviéramos en una asamblea nacional para redactar un párrafo que hable sobre el derecho a la no discriminación, ¿qué podrías tú escribir? Acá me voy a detener más a observar tu punto de vista. Luego vamos a pasar a la actividad número 3. Nosotros vamos a tomar en cuenta el proceso de la deliberación como un asunto público. Vamos a comprender esta problemática y luego, jóvenes, vamos a argumentar. Vamos a definir nuestra postura. Escribiremos 3 argumentos que nos permitan continuar con la deliberación sobre el asunto público de la discriminación. Pero para poder hacer los 3 argumentos, vamos a empezar a reflexionar sobre estas 2 preguntas. ¿Por qué debemos rechazar conductas de discriminación? ¿A quiénes afecta la discriminación y por qué las conductas discriminatorias no contribuyen a una sana convivencia? El resultado a estas preguntas nos tiene que dar, jóvenes, nuestras 3 argumentaciones respectivas. Y las argumentaciones las vamos a colocar acá. 1, 2 y 3. Las preguntas que anteriormente se están leyendo, jóvenes, es para poder nosotros tener de repente, en base a las respuestas, los argumentos. Recordemos que la mejor forma de convivir democráticamente y relacionarnos con los demás es respetando los derechos. Tomando como referencia a ello, voy a hacer mi argumento 1, mi argumento 2 y mi argumento 3. Voy a fundamentar por qué considero
este tema importante. Y finalizo